Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos cartitas de Valhalla, ya estamos armando los macitos. Y qué mejor para poder organizar bien los mazos que la banlist de, para el torneo nacional de Imperio, que se va a celebrar, o que se va a realizar, mejor dicho, el día 25-26 de abril. Así que estábamos esperando esta banlist para poder organizar y crear bien los mazos. Así que vamos a ver qué nos trae esta baliza. Lo primero sería la carta prohibida, que es Peste Negra. Peste Negra era una carta tremenda que nos permitía cambiar desde turnos rápidos, o sea, bueno, la carta vale cero, así que por nada, por ningún tipo de coste, empezar a cambiar, empezar a sacar cartas del mazo, dejar cartas en el cementerio, para cartas para razas como por ejemplo el Sombra, el Bestia y para todo mazo en general, ya que hay mucha carta que eh, tiene exhumar o funciona en cementerio como guillotina, como estaca, como mosquete, como expulsión, vampirismo también. Entonces permitía un juego muy rápido, aceleraba bastante el juego y además permitía que las cartas que no fueran para hacer, que no se pagan, no pueden entrar en el juego. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú las jugabas y ya no te podían jugar Américo, te pueden jugar Baraja Real, no te podían jugar un Lautaro si es que estabas jugando contra un Sombra, y por lo tanto te permitía hacer tu juego tranquilo sin ninguna respuesta del rival, y yo creo que por lo mismo lo banearon. Como, no, pues estáis jugando con alguien, pues tenéis que estar adecuado a que él te pueda responder. Y con esta carta no te podían responder con los aliados. Por lo tanto, yo creo que ahí ese fue el motivo, me imagino, para banear esta carta, para prohibirla. Así que nada, pues, bien o mal, yo creo que era una carta un poco compleja. Así que yo no sé, lo apoyo igual. Y tenemos dos cartas, las primeras cartas únicas de esta lista, que serían dos caballeros. Así que ahí para los amigos que juegan caballeros, un saludo al Gili, de aquí de nuestro team, que es el que juega caballero igual. Yo también me armé un masito, pero no me terminó de convencer. Pero claro, yo lo había armado directamente con tres Francis Drake y tres John Hopkins. Entonces, puedo entender que a la gente que arma este mazo le pueda doler este ban. Así que una pena por ellos. Pero cartas como Francis Drake por 3 igual eran peligrosas. Eran bastante fuertes. Francis Drake es una carta que por un orito, no sé, si la juegas con Príncipe Bjorn, la juegas gratis, pero igual estás gastando un oro en jugar el príncipe, así que igual es un oro. Pero mi punto es que por muy bajo coste, puedes y ganar el control de una carta oponente que no deja de ser malo, una carta que te esté molestando, una carta que te pueda dar vuelta a la partida, una guillotina, una estaca, algún aliado potente. Y además te da la información de la mano y del mazo. Entonces es una muy buena carta, tremenda carta y más encima, algunos recordarán Pirimán con esta carta, pero Pirimán era una carta que se transformaba en oro. Y que era un talismán. Que habían bastantes respuestas para los talismanes en ese tiempo. Ahora en lo que es el Imperio actual hay poca cancelación, por lo tanto este entraba, hacía su habilidad y fuiste. Y John Hopkins es una carta que funciona como una jura, entonces, o como una Ahí viene la reina, en el sentido de prevenir que el aliado sea afectado. Obviamente ahí viene la reina, previene todo el efecto, pero se entiende lo que quiero decir. Y yo creo que por lo mismo se limitó. Porque tener un mazo con Juras, con Joe Hopkins y con Ahí viene la reina, era básicamente que los aliados del jugador caballero eran intocables. Imagino que por eso esta carta se limitó. Pero no sé. Siento que Caballero, si bien estaba generando popularidad en algunos sectores, en algunas ligas, yo vi hartos mazos caballeros, pero el mazo caballero no terminaba de ser tan fuerte como para jugarlo competitivamente. Como si lo era, por ejemplo, un mazo eterno, un mazo héroe, un mazo bestia, guerrero.
Entonces quedaba ahí entre lo que era como control, entre comillas, del eterno y agro como un guerrero. Pero no terminaba de generar una buena, ¿cómo decirlo? Eh, no lo hacía lo bien las dos cosas. Entonces, o al final jugabas de una forma o jugabas otra. Y eso lo hacía un mazo más o menos complicado de armar. Por lo mismo yo creo que banear cartas del mazo caballero para mí no tiene sentido. O en este momento quizás. Quizás más adelante estas dos cartas sí tengan sentido haberlas baneado, pero de momento, y lo que estamos solucionando ahora y el problema que estamos solucionando ahora, estas cartas no lo afectan. Que no sé. Vamos con las siguientes cartitas que serían dos cartas para mazos diferentes, que serían para el mazo bestia Kilin y para el mazo eterno el Gran Lono. Ahora a mí, ustedes sabrán que yo juego bestia. Entonces, Kilin por uno me duele bastante. Si bien no era una carta que yo jugaba mucho, de hecho yo usaba dos copias. Entiendo que había gente que lo usaba por tres, y la gran mayoría lo usaba por tres, porque era el motor de robo y el motor de juego en general del mazo bestia. Por lo tanto, limitar su motor de robo hace que el mazo realmente pierda mucha potencia. Ah, Así que, no sé. em, Duele bastante. Y en general, teniendo la misma lógica, viendo algunas otras cartas, por ejemplo, como el Draco Cometa para los dragones, eran muy similares las funciones que hacían los dos aliados. Y entonces pues, yo me hago a preguntar, si Draco Cometa también llegó a top 8, ¿por qué no se limitó? Entonces, limitar los motores, siento que además que Kilin siempre fue una carta bien hecha porque desde partida, desde que salió, solo podía usarlo una vez por turno, entonces tampoco era vital tener cartas por tenerlo por tres porque realmente no te servía, po. No era no era tan fuerte tener tres copias de la carta, pero tenerla por uno sí lo hace complicado. Y Gran Lono, me imagino que es para evitar el eterno descarte, que Zeus te descarta, Sombrerero te descarta, Lono te descarta, Bayu te descarta. Yo creo que ahí trataron de evitar este mazo, pero que este mazo también no se vio tan fuerte en algún momento. Yo creo que estas cartas son para evitar problemas a futuro, no problemas reales que están generando el formato ahora. Cartas como por ejemplo Mosquete, Drenar, no están en esta lista y yo creo que era la gran mayoría de cartas que la gente esperaba que se limitaran porque eran las que estaban generando problemas. Es decir, por ejemplo, ponías tres mosquetes en un mazo eterno y ya tu mazo eterno se dejaba de ser control y se ponía agro. Drenar muchos aliados de coste cero y drenar mataba a los mazos a los aliados de coste 2 o más. De hecho, ahora creo que por ejemplo, Valhalla, la mayoría de las UR son de coste 2 o más. Fenrir, Odín, Ragnar, la Freya, que son cartas muy buenas. Pero ahora que está tan drenar en el formato, me imagino que la gran mayoría de la gente no se va a atrever a jugarlas porque el oponente por cero te va a quitar la habilidad del mono. Entonces, ¿cuál es el beneficio de jugar esos aliados si existen cartas en el formato que por un requisito, por ningún coste, te van a molestar? Así que no sé qué tan fuerte sea esta Valdis realmente en Imperio, siendo que, vuelvo a decir, los problemas eran otros. Pero yo también no soy un jugador experimentado, eh, gran jugador, de hecho, cometo muchos errores, así que, pero yo lo digo desde mi ignorancia, desde mi punto de vista, que no es un jugador competitivamente fuerte, eh, veo esos problemas. Y veo que esos problemas no se solucionaron aquí. Entonces, me parece, no sé, me parece como, no sé si decirlo, pero ineficiente esta Valdis. Yo creo que es la palabra correcta sin generar sin ser ofensivo. Que no es suficiente, no sé. Así que, bueno, sigamos. Y estas tres cartas que le van a doler a muchas personas, porque estas cartas fueron en un momento lo que rehabilitaron el formato
En formato Explorandum se llegó a jugar 1 o 2 meses y ya la gente no quería jugar cartas, que no quería jugar Imperio. Entonces llegaron estos kits de estas cartas nuevas, que eran 6 cada uno. Si no me equivoco, Sombrerero y Reina pertenecen al mismo set, pero bueno, se entenderá. Entonces tú jugabas, no sé, pues estos se compraban de 2 de 3 para tener todas las cartas por 3 y te permitía cambiar con algún amigo o tenerla ahí para venta y poder generar algún recurso con las cartitas. Y además eran cartas muy buenas para sus respectivas estrategias. Reina Roja para el caballero, como decía anteriormente, era muy buena porque te permitía jugar los aliados de 2, el Cid, podía jugar la Jeanne de Arc, podía jugar el Mio Cid, más rápido y poder, por ejemplo, ahora podrías haber jugado, ahora, bueno, si bien está única, pero antes era mucho más probable, el hecho de jugar Rey Siegfried o el Siegfried de Neo Midgard, ¿cachai? Entonces, era una muy buena carta para ambos mazos, ya que además de poder jugar cartas, te permitía buscarle 2 cartas al oponente del castillo y desterrarla. Entonces ahí podías buscarle las barreras, que es la que está al ladito, eh, y poder finiquitar la partida y poder ganar el duelo, básicamente. Y en el mazo sombra también era un conector que te permitía jugar los aliados grandes de sombra, como el Legión, como la Morgana. Así que, nada, po, habrá que ahí adecuarse a los macitos, los 2 macitos, el sombra y el caballero, con la salida de Reina Roja, por uno, que ya va a ser una carta tan vital, pero sigue siendo una gran carta, de verdad. Y Sombrerero Loco, ahí ustedes lo ven como con la habilidad que tenía inicialmente, pero realmente esta carta, después de la errata que le hicieron, el hecho de que cuando entra o sale, tu oponente descartaba una que él quisiera en vez de al azar, y además que la búsqueda que hacía era, tenías que buscar 3 cartas efectivamente, podías ver la carta que te quedaba en la mano, el oponente la podía ver, entonces no era una gran carta, pero sí era motor para ciertos arquetipos de masa, como para el Fairy o como para el Eterno que mencionaba anteriormente, el Eterno que descartaba mano. Entonces, yo creo que por eso se limitó, porque para el Fairy, mazo Fairy ahí mi amigo Branco sabrá que Fairy no se juega actualmente, así que eh, yo creo que fue para matar a esas 2 estrategias y enterrar más al Fairy de lo que ya está. Y bueno, ahí viene la reina en una carta muy potente. Que si yo bien siento que en la potencia de la ahí viene la reina, más que la barrera, era la otra habilidad, la de prevenir un efecto. Eh, Prevenir el efecto hacía que, por ejemplo, no sé, la misma. eh, bueno, es que ninguno de las dos que está aquí hace esto, pero en el caso, por ejemplo, que te jugaron una carta que, no sé, pues, destruía todo y robabas 3 cartas, tiraba a Evelyn a la reina por 0 y prevenías todo el efecto, po. Y el efecto no se concluía, no se desterraba ningún aliado y el oponente o el jugador que jugó el removal masivo no robaba. Por lo tanto, yo creo que ese era el problema de la carta, más que su barrera. Porque ahora ya con una barrera en el campo, o sea, en el mazo, todos vamos a jugar agresivo, po. Y ¿qué nos limita de jugar agresivo si el oponente ya va a jugar una sola prevención de daño? Porque cartas como Forma de Serpiente o Dominar Abundancia, si bien son buenas, son barreras también, no se juegan mucho porque no son tan ventajosas como lo era Ahí viene la reina. Y yo creo que quizá alguno va a poner alguna de esas, pero ya más de 3, por ejemplo, que algunos mazos jugaban con 3 y viene la reina. Yo creo que se va a limitar a 2 barreras por respuesta. Y si tú juegas bien un mazo agro, las puedes eliminar y ganar rápidamente. Así que mal ahí, no sé. Querían evitar los mazos que no jugaran, que evitar la curva de poder, pero creo que ahí viene la reina, no era el problema. Así que, y vamos, veamos, po. Y bueno, tenemos 2 cartas con erratas, que las erratas recordemos que son las cartas que son modificaciones a su texto para que se entienda mejor alguna habilidad o para controlarla de alguna manera.
Primero sería el chanchito que yo le digo, el chanchito bestia, que bueno, la parte rateada es que puedes desterrarlo de tu cementerio para convertir dos aliados bestias de un cementerio en bestias de fuerza 2 sin habilidad, que es lo que debería ser, y ponerla en tu línea de defensa. Porque cuando Valhalla salió, la gente se dio cuenta que esta carta no especificaba que eran sin habilidad y por lo tanto tú traías dos monitos tanto tuyos como del oponente, y los traías con habilidad. Por lo tanto, era absurdo, era muy fuerte como para que esta carta sea real, ese tipo de habilidades, y se retrajo básicamente, pero ahora ya va a estar definitivamente como una errata oficial. Y la otra carta que me sorprende que esté rateada es Tarta Roja, que ahora pasa a ser una carta errante. Es decir, que puedes tener solo una copia en juego y me imagino que esto era para evitar el rampeo excesivo de tartas. Porque de repente con las cartas como por ejemplo con mosquete o algunas sombras, claro, te desterraban del cementerio con alguna carta, tú tirabas una y después con el segundo mosquete tirabas otra y podías volver a tirar tartas. Entonces igual era complejo eso y yo creo que por lo mismo esta carta se limitó un poco para darle potencia al sombra, que esta carta igual tener dos de estas cartas en el mazo o en campo ya limitaba bastante al mazo sombra. Y yo creo que por lo mismo limitaron esta carta a que puedas tener una sola en juego para darle ahí un poquito de fuerza, me imagino. Pero sigue siendo una buena carta, sigue siendo una carta que te juegan en respuesta, que te limita las acciones, así que fuerte, fuerte, ya no va a poder rampear. Además que en algún momento especificaron que no era una restricción, sino que era un coste adicional y por lo tanto, mientras más cartas rojas había en juego, más cartas te tenías que desterrarte de la mano o del tope perdón, desterrarte de la mano para poder usar la habilidad, así que difícil. Y ahora pasamos a lo que sería la banlist nacional de BCR, del formato BCR. Recordemos que el formato BCR es batallas cortesanas y reales. Todas estas cartas que están en la banlist se suman a la anterior, que vamos a ver qué nos trae para BCR la banlist. La primera carta es es la única carta realmente de BCR baneada adicional, que sería Celada. Celada era una carta una muy buena carta que se potenció bastante en el torneo anterior que hubo de BCR, y donde destierras un aliado para robar tantas cartas como fuerza tenga ese aliado y ganar el control de dos cartas oponentes que sean oro. Entonces, una carta que para un formato que donde hay poca respuesta, que entraba, te daba robo y te ganaba el control y ganaba el control para siempre de las cartas hasta que salieran del juego, lo hacía una carta muy fuerte, muy peligrosa. Em, a mí me alivia un poco porque cuando salió la información de BCR para el Nacional, yo dije como vendedor de cartas, dije, pucha, voy a tener que jugar, voy a tener que comprar los productos de ajedrez para poder tener esta carta y poder venderla y hacer algo, pero esto me alivia un poco ya que está baneada y ya no tengo y como apertura está reeditada y quizá alguna o que otra carta sea vital, pero ya no voy a tener la necesidad de comprar tantas cartas de ajedrez. Así que ahí, bien por mitos, para que no compremos ese producto que realmente es las cartas de ajedrez. Lo lamento por el equipo de desarrollo, pero no vieron juego nunca realmente. Y volvamos a las cartas únicas. Tenemos Pila, Apertura y Karakorum. Cartas que se vio. Cartas que los mazos jugaban, algunos mazos de BCR jugaban por 3. Sobre todo Pila Bautismal era por un tema de que el descarte. Por lo tanto, mazo bestia, un mazo sombra, que hacían mucho juego. Pero realmente las cartas las anulaciones, como Luz Celeste, como la batalla de Azincourt, como algunos talismanes, los talismanes más potentes eran realmente de acero. Y la salida de acero, como el Jala entró al Jala, salió de acero, ya no hay tantos talismanes que sea necesario anular. Imagino que es más por el tema del robo y descarte que se limitó Pila, a mi parecer. Así que mejor, tenemos más espacios para cartas como Hidromiel, como Giant Horde, como Forja de Enano, así que va a estar ahí interesante armar el pool de oros del más formato BCR.
Apertura era una carta que para mí yo siempre sentí que debió ser única. Porque Apertura era una carta potente como para tenerla por tres copias. Puede rampear un oro, te da mano. Y si la jugaba en el primer turno, hacía las dos cosas, era una carta muy fuerte. Ahora vas a tener que rezar para que te salga primer turno y puedas hacer las dos cosas. No sigue siendo una buena carta, pero ya no va a ser una carta abusiva al que llevaban tres copias. Así que está bien, yo creo. Y claro, algunos mazos la llevaban por 3 y ahora esos mazos van a tener que limitarse y tener espacio para otras cosas, así que potente. Karakorum. Karakorum es una carta que a mí me gusta muchísimo, de hecho la juego en un formato imperio normal, eh, pero entiendo por qué se limitó. Porque básicamente en el formato BCR abunda la plaga, abunda los mazos plaga, mazos como el bestia, como el duende, como los eternos, son eternos de uno. Eh, ¿Qué más? Los guerreros. Entonces, básicamente estabas viendo dos o tres cartas por turno y el hecho de que las puedas mirar y elegir lo hacía una carta potente. Además del bono adicional de fuerza que te daba, entonces tener tres de estos en el campo lo hacía una carta muy fuerte. Así que yo creo que está bien tenerla por uno. Eso igual da espacio a los mazos para que puedan usar los tótems de Asgard, que también son muy buenos y se complementan bien en la estrategia PCR, sobre todo el guerrero, sobre todo el, el bestia, así que nada, pues está aquí con Karakorum yo realmente doy el check y con Pila Postimal y con la apertura realmente doy el check. Así que bien ahí por el equipo de juego organizado. Y tenemos cartas únicas. Tenemos Oricuerno, tenemos Cañón de 36 libras y tenemos Perfume Irresistible. Yo como jugador bestia realmente siempre jugué un Oricuerno porque el mazo bestia se caracteriza por tener harto robo y descarte y voto, entonces realmente el Oricuerno tenerlo por dos no servía mucho en el mazo. Recordemos que estas cartas son para el formato BCR. Oricuerno no está limitado en Imperio normal, solo en BCR. Eh, por lo tanto, ahora me imagino que con la llegada de Valhalla, con muchos aliados de coste cero, con los Chaya, con el Águila, con la generación de bestias de Juan Caballo, quisieron limitar un poco el tema de los coste cero en el bestia, así que está bien. No creo que afecte mucho al mazo, pero está bien. Cañón de 36 libras era una carta muy buena. Creo que la mayoría del torneo anterior se vio. Yo igual la usaba en Tide, la usé en un momento, sí. Pero es una carta que por un coste uno por tener un aliado solamente, te permite ir, molestar y sacar las cartas del oponente. Además es que si tu aliado hizo daño, puedes desterrar cartas, puedes limpiar el cementerio, así que no deja de ser una mala carta. Pero no era una carta que se llevaba por muchas copias. De hecho, yo creo que la mayoría usaba uno o dos. Por lo tanto, tener la única, yo creo que sigue siendo única en algunos mazos realmente. Y Perfume Irresistible, Perfume yo creo que era una carta interesante, que daba mucho juego, pero que no se vio tanto porque la gente en BCR no se valoriza mucho el control. De hecho, es más agresivo lo que uno quiere hacer y por lo tanto tener un aliado que gane el control de otro, eh, tener una carta que haga eso, más encima las anulaciones que estaban en ese momento que eran mala flecha, igual entonces no lo hacía una carta muy potente. Me imagino que, y ahora que está la nueva mala flecha, se llama, no recuerdo, Grual algo, pero sigue siendo una carta que anula. eh, Así que no sé qué tan fuerte sea, yo creo que el mazo bestia, el mazo dragón sombra, lo van a seguir usando, pero ya no va a ser una carta tan fuerte. Y las últimas tres que serían Gudurlak, Race y Wiro. Gudurlak, imagino que viene a controlar lo que sería la mecánica vampiro en lo que era en el mazo sombra en BCR. Porque si bien Saba estaba único, la gente usaba Gudurlak por 3. Entonces seguía siendo la mecánica vampiro importantísima en el en mazo sombra y por lo tanto, y es la verdad, una mecánica muy abusiva. Yo nunca he estado a favor, nunca he dicho no, está mal esta mecánica. Así que, nada, me parece bien que se limite la mecánica vampiro. Yo lo hice baneado básicamente, pero
Me imagino que no quieren banear cartas, no quieren tener una lista tan larga de Banlis. Que nada. Eh, Piri Reis, una carta fuerte en el mazo guerrero, la verdad. Y por lo tanto tenerlo por 3 hacía que tú pudieras tener pedreñal, sacarle carta al oponente, barajar. Entonces el acceso al pedreñal lo hacía una carta muy potente y además, claro, blanquear los oros del oponente, dejarlos sin habilidad por el turno, o sea, por la partida, una habilidad muy potente. Si tu oponente tenía, no sé, mazmorra en ese momento, jugabas Spirit Race, listo, ataco. Tu oponente tenía una piedra Citamani para poder responderte, tiras Spirit Ray, sacas piedra, ataco. Y así. Por lo tanto, yo creo que por lo mismo se limitó el Spirit Race en Guerrero, pero no deja de ser una mecánica mala. O sea, no deja de ser un mazo fuerte. Yo creo que hay que tener ojo con los guerreros de Sid y los guerreros nuevos. Se pueden generar ahí combis muy interesantes, así que hay que tener ojo. Porque recordemos que ya no hay anulación de aliados de coste 2 o más. Que hay que tener ojo con los aliados de coste 2. Que por lo mismo yo creo que se baneó la siguiente carta, que es Wiro. Wiro era una carta que gratis te da un removal y te daba 2 oros. O sea, te daba 2 robos, disculpen. Que por lo mismo yo creo que se baneó. Más que era una carta fuerte en el mazo sombra. Y que combinado, no sé, pues con Tepros, con Mod, con Cabanda, lo hacía una estrategia muy potente, muy segura, así que yo creo que está bien ahí la banlist. Y eso sería, pues cabros. Eh, Creo que nos vamos a quedar con Kilin, que es la carta que nos afecta realmente, a mí en personal. Eh, una banlist, como dije anteriormente, ineficiente, yo creo. Yo creo que las cartas que debieron tocarse son Américo, son Américo que por nada tú podías tirarlo y le interrumpía el turno del oponente, entonces era una carta realmente fuerte. Hay mazos que jugaban 3 Américo o 2 Américo, yo por ejemplo usaba 2, eh, pero mazos más control usaban 3, así que yo creo que Américo tenía que haber sido una de las cartas que estuviera en esta lista. Mosquete igual, como dije anteriormente, Mosquete era es una carta muy potente, es decir, la mayoría de las cartas, por ejemplo, no sé, acá Gran Lono. Gran Lono tiene una y otra habilidad, listo. Mosquete le da fuerza al portador, le da furia imbloqueable, que son 3 cosas. Son, obviamente, la misma habilidad, pero me refiero a que da 3 bonos de descuento. Te da purificación en el cementerio y más encima la puedes jugar del cementerio. Entonces es una carta que por 0 o por 1 si la estés jugando en el cementerio, te da 5 habilidades. Tiene 5 habilidades la carta. Eso, y con la línea que quieren hacer de que reducir la potencia de las cartas, reducir la curva de poder, tener una carta de sigue en el formato una carta de 0 que te hace 4 cosas. eh, es muy potente, la verdad. Y no debería existir. Cualquier mazo agro lo beneficia, cualquier mazo con armas lo beneficia. Así que, nada. Ahí yo creo que ahí me decepciona un poquito. No voy a decir que voy a acusar a la gente de como ¿se dice esto? De inoperante o algo así, porque no conozco a esa persona. No lo puedo decir. Pero sí siento que la banlist que hicieron ahora no fue suficiente. Y drenar también es una carta que no tenía que seguir jugándose. O yo creo que están pensando en alguna errata para el drenar y que por lo mismo no se les convenció y no lo quisieron tocar. Así que nada, pues chiquillos, que van al Nacional, jueguen Mosquete por 3, jueguen Drenar por 3, jueguen Américo por 3, y jueguen Uga Uga, jueguen a pegar, a pegar, a pegar, porque va a ser la forma definitiva de ganar este torneo. Así que nada, pues, ojalá les haya gustado el video, ojalá compartan alguna de las opiniones que di. Si no les gusta también, están en todo su derecho, lo pueden comentar. Y cualquier duda, cualquier consulta me pueden hablar, como les digo, acá pueden dejar su duda en YouTube, pueden dejar y pueden conversar conmigo en Instagram, en Facebook y en nuestra comunidad de WhatsApp.
Eso sería, muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión.